Paz de Cristo, mis hermanos. Sea alabado y bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, les saludo a ustedes en este día que el Señor nos regala. Me dirijo a ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le pido al Señor que sea Él bendiciéndoles a ustedes donde quiera que ustedes se encuentren, que sea la gracia, la misericordia de Dios cubriéndonos en todo día, en todo lugar y en todo momento. Alabado sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por dirigirme a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, porque es un privilegio realmente poder tomar la palabra del Señor en nuestras manos y poderle alabar a Él, poderle bendecir. Amén. Y qué hermoso también es podernos tomar el tiempo para poder estudiar de la palabra del Señor Jesús. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día traigo un hermoso tema para cada uno de ustedes, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra, y a medida que nos vayamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesús, los tiempos se van a tornar cada vez más difíciles. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, amén, para poder nosotros vivir confiados, amén. Si nosotros ponemos toda la confianza en nuestro Señor y declaramos esa promesa que Él tiene para con cada uno de nosotros, lo que venga de aquí en adelante no importa, eso no importa, porque viviremos confiados en aquel que hemos creído. Vamos a poner toda nuestra confianza en aquel que ofrendó su vida por cada uno de nosotros. Así que lo único que nosotros podemos hacer es prepararnos para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Caminaremos confiados a su encuentro, caminaremos confiados hacia su venida. Amén. Entonces, el Señor Jesús viene por su pueblo. Y esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros con esa alegría, con ese gozo. Amén. Porque tenemos esa esperanza de que veremos al Señor cara a cara. Él lo prometió y Él cumplirá esa promesa. Así que en el nombre de Jesús les saludo a cada uno de ustedes. Estoy más que contento en este día. Sé que las luchas son grandes, sé que las pruebas son grandes para unos. Quizás más grande que para otros, pero de igual manera, mis hermanos, yo les saludo en el nombre del Señor y le invito a que mantengamos esos ánimos, porque cuando vemos las cosas que están pasando, nos damos cuenta que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra, y ahí es donde nosotros debemos de poner toda nuestra mirada, amén, toda nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Así que en este día le doy gracias al Señor porque vamos a tener un nuevo estudio. En días anteriores estuvimos hablando acerca de las 70 semanas del libro de Daniel, y en el último estudio estuvimos hablando de la última semana, pero hoy vamos a cambiar la hoja y vamos a hacer un nuevo estudio para la gloria del Señor. Yo le invito a usted donde se encuentre, que tome su tiempo para dedicárselo a la palabra del Señor, amén, para leer, para estudiar, amén, para meditar. Recordémonos que leer, hermanos, pudiera yo decirlo en unas palabras sencillas, es tomar la Biblia y comenzar a leer palabra por palabra sin tener un objetivo específico de andar buscando algo. Amén. Cuando estamos leyendo, nos estamos nutriendo de la palabra del Señor, nos estamos nutriendo de ella, estamos aprendiendo de ella, nos estamos edificando con ella. Pero cuando leemos no tenemos un tema específico al cual nosotros estemos siguiendo. Y la mejor manera, en mi opinión personal, la mejor manera de aprender de la palabra del Señor es tomar un tema en específico y seguirlo a través de toda la Biblia, página por página. Nosotros vamos siguiendo aquel tema del cual estamos indagando. Amén. Esa es la mejor manera de aprender, para poder entender todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Así que en este día nuevamente no vamos a leer la Biblia solamente, sino que la vamos a estudiar. Y en el día de hoy traigo el tema para cada uno de ustedes que se llama la iglesia. Este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy, la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Para qué el Señor fundó la iglesia? ¿Cómo Dios estableció la iglesia? ¿Cuáles fueron sus propósitos? ¿Cuáles son sus raíces? Todo ello lo vamos a estudiar en este día. Si nosotros pudiéramos decir en una corta frase o en una corta expresión, ¿por qué el Señor dejó la Biblia en nuestras manos? ¿Por qué Él dejó la Biblia en el mundo y la puso en nuestras manos? Pudiéramos decir que el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la condenación eterna. Ese es el propósito. Si pudiéramos utilizar una expresión corta, pequeña, yo pudiera decir que el propósito de Dios por el cual Él dejó la Biblia en el mundo y dejó su palabra en nuestras manos es porque Él quiere salvar a la humanidad de la condenación eterna. Y aquí en la palabra del Señor, en este santo libro que nosotros tenemos, Dios presenta su plan de salvación al ser humano. Dios presenta el plan de salvación al ser humano. Y para ello Dios estableció la iglesia. La iglesia es la encargada. La iglesia es quien tiene la responsabilidad de hablar al mundo y presentar al mundo el propósito de Dios para con los humanos. Si ya expresamos en una corta expresión, una corta frase, que el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la condenación eterna, entonces Dios estableció la iglesia para que sea la iglesia quien presente al mundo el plan de salvación a los humanos. Por eso es que Dios mandó a sus discípulos a predicar a todas las naciones. Amén. Porque no es el deseo de Dios que la humanidad se pierda y se condene eternamente, sino que es el propósito de Dios salvar al ser humano. Y para ello es que Dios estableció la iglesia para presentarnos a nosotros, los humanos, su plan de salvación, para que a través de este plan nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Vida eterna. Y óigalo bien la expresión con la que yo expresaba, ¿verdad? ¿Cuál sería el propósito de Dios? Y es salvar a la humanidad de la condenación eterna. Salvar a la humanidad de la condenación eterna. Para evitar eso, Dios presenta su plan de salvación a los humanos para que los humanos tengamos vida eterna. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar eso. Cómo nació, cómo se inició todo ello. Amén. Así que en el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por ello y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, y con este versículo vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra así en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. A mí siempre me gusta usar la línea del tiempo porque nos ubica a nosotros, donde nosotros estamos. Aquí nació nuestro Señor Jesús. Aquí 33 años y medio aproximadamente después falleció nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. A los 33 años y medio más o menos.
Y aquí estamos nosotros en el año 2020. Para ser más precisos, estamos en el mes de junio, June, como se dice en inglés. Amén. Aquí estamos nosotros, para que vea, le estoy dando a conocer el tiempo que también nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros estudiemos todo esto para la gloria del Señor. Amén. La iglesia nació con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Él es el primer miembro de la iglesia, porque con el nacimiento de nuestro Señor Jesús nació la iglesia. Hasta el día de su muerte, de su fallecimiento, con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dejó establecida la iglesia con 12 apóstoles y muchos miembros. Para el día de Pentecostés, voy a hacer una línea imaginaria acá. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban los apóstoles con todos los discípulos del Señor reunidos y habían alrededor de 120 hermanos. Reunidos todos en el aposento alto, esperando la promesa, la llenura del Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Estos son los primeros pasos que nosotros encontramos en la Biblia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para poder nosotros entender cómo y por qué Dios dio inicio con el nacimiento de la iglesia hace 2000, un poco más de 2000 años, tendremos que ir a estudiar la palabra del Señor. Y yo le invito a que vayamos al libro de Hebreos. Yo sé que hay muchas formas de estudiar la Biblia. Amén. Voy a seguir este rumbo que Dios me permite tener en este día y le invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo el verso 8 y 9. Y luego vamos a estar leyendo el verso 13 para la gloria del Señor. Y dice así en el nombre de Jesús. 8 y 9 del capítulo 8 de Hebreos. Y dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece, dice, está próximo a desaparecer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí el Señor está hablando de un pacto. Y la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 9, 8, 9 y 13, nos está hablando de un nuevo pacto. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesús comienza un nuevo pacto. Si estamos hablando de un nuevo pacto, quiere decir que ya existía un pacto. Amén. Entonces el verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Este pacto que ya existía es dado por viejo y el Señor establece un nuevo pacto. Y lo que se da por viejo, dice, se envejece y está próximo a desaparecer. Pero ¿de qué pacto está hablando el Señor? Es bien importante
que nosotros entendamos todo esto para que podamos entender por qué el Señor Jesús estableció la iglesia aquí en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos ahora, para la gloria del Señor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, para la gloria del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 12, dice la palabra del Señor. Dice así: en aquel tiempo, hablando de nosotros, los gentiles, ¿verdad? En aquel tiempo, dice, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí existía un pacto. En este pacto, al cual el Señor llama en Hebreos el pacto viejo, que está pronto a desaparecer con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los gentiles que vivíamos en el mundo, aquí estamos los gentiles, viviendo en el mundo. Nosotros los gentiles, dice el Señor, que en este tiempo, en el pacto antiguo, vivíamos sin Cristo, alejados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que vivíamos alejados de la promesa, pero ¿cuál promesa? No teníamos esperanza. Estábamos, dice, sin Dios en el mundo. Entonces, vuelvo y repito que el propósito de Dios, dejar la Escritura, la Biblia en nuestras manos, es ofrecer a la humanidad una salvación que les evite ir a la condenación eterna. Y para ello Dios establece la iglesia para presentar su plan de salvación a los humanos, a nosotros. Aquí ya Dios, en el pacto antiguo, estaba incluido Israel, pero estábamos fuera nosotros los gentiles. Israel tenía el pacto, Israel tenía la promesa, Israel tenía la esperanza, Israel tenía la bendición de Dios, pero no los gentiles que estábamos viviendo en el mundo. Los gentiles somos todas aquellas personas que no somos descendientes de Israel en la carne y en la sangre. Toda persona fuera del pueblo de Israel, la Biblia lo identifica como una persona gentil. Y en el pacto antiguo, en el pacto viejo, los gentiles éramos las personas que vivíamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando vamos a Hebreos capítulo 8 y lo leemos de nuevo para la gloria del Señor, amén, aquí está la palabra. Leámoslo desde el verso 8, capítulo 8 de Hebreos. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora veamos lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, este es el nuevo pacto que Dios establece con la casa de Israel. Vayamos ahora al libro de Lucas, capítulo 2, verso 28. Libro de Lucas, capítulo 2, dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, a partir del verso 28, y dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, es 2:28, estaba en 1:28, es 2:28, y dice así la palabra del Señor: y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí en Lucas capítulo 2, verso 28 hasta el verso 32, dice que la cual dice: has preparado, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Vuelvo y repito, el propósito de Dios de dejar la Biblia en nuestras manos es ofrecer a la humanidad un plan de salvación que les impida ir a la condenación eterna. A través de este plan, Dios ofrece la salvación a nosotros. Y ahora aquí, el pacto que en el tiempo antiguo estaba solo para Israel, ahora Dios también los incluye a los gentiles, como leímos en el libro de Efesios. Amén. Capítulo 2, verso 12. Leíamos que nosotros los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aquí en Lucas, capítulo 2, versos 28 y 32, ya el Señor con su nacimiento, aquí en Lucas 2:28 es la presentación del Señor al templo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor es presentado al templo, profetiza, dice, porque han visto, dice, mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, aquí comienza el nacimiento de la iglesia. Amén. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la presentación de nuestro Señor Jesús al templo, el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el escogimiento de 12 hombres a los cuales Él llamó apóstoles y muchos más discípulos que fueron llamados por el Señor. Amén. Quedó establecida la iglesia en este mundo. Ahí comenzó la iglesia en este mundo. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Ahora, ¿por qué el Señor terminó el pacto antiguo? Esta es la parte triste de la historia, porque sabemos nosotros que toda desobediencia tiene una consecuencia. Y por eso es importante que nosotros, los hijos del Señor, nos cuidemos de toda desobediencia. Amén. Es bien importante que nosotros comprendamos eso. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a Génesis capítulo 17. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 17, verso 1. Para que veamos dónde, cuándo y con quién hizo y estableció el Señor el pacto antiguo, al cual la Biblia llama el pacto viejo. Y dice así en Génesis capítulo 17, verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el verso 8 y dice la palabra. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo:
Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo. Serás padre, le dijo, de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí nosotros encontramos en la línea del tiempo más o menos 890 años antes de Cristo. Dios hace la promesa a su siervo Abraham. En este momento Abraham todavía se llama Abram. Dios hace la promesa a Abraham y le dice que será padre de muchedumbres, es decir, de muchas gentes. Dice que lo multiplicaré y hará de su descendencia vendrán naciones. Amén. De Abraham saldrán reyes. Por eso dice, verso 5, 17:5 de Génesis: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Amén. Heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Ahora, cuando Dios habla a Abraham, también Dios cambia el nombre a Abraham y le dice: ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque tú, le dijo, serás padre de muchedumbres, tu descendencia vendrán a ser naciones, y de tu descendencia saldrán reyes, y tu descendencia recibirán la tierra de Canaán por heredad perpetua. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora vayamos al verso 19, Génesis 17, verso 19, para que vea usted lo que sigue de la promesa del Señor. Y respondió Dios y dijo: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y cuando, parémosle ahí nada más, amén. Entonces, Sara va a tener un hijo que llamará Isaac, amén. Y Isaac se confirmará el pacto, y el pacto es un pacto perpetuo, es decir,
un pacto que no tiene fin. El pacto comenzó aquí con Abraham. Dios lo estableció con Abraham, con su descendencia. Nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y luego la descendencia creció y se estableció el pueblo de Israel. Amén. Entonces, esta es la promesa que Dios había dado a Abraham y a su descendencia. Vayamos ahora al libro de Génesis capítulo 35, para que veamos que ahora Dios establece el mismo pacto con Jacob. Y en Génesis 35, verso 9, dice la palabra del Señor. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y saldrán, le dijo, reyes de tus lomos. Entonces, la promesa de Isaac, aquí voy a escribir a Isaac. Isaac recibió la promesa y de Isaac salió Jacob, y nuevamente el Señor le dice que de él saldrán naciones y reyes. Entonces, este es el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y también incluyó a Sara. Porque también de Sara le dijo: y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, la misma promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, también Sara recibe esa bendición de la promesa. En Génesis 17, verso 16 dice así, hablando de Sara. Verso 15, comencemos con el verso 15. También dijo Dios a Abraham: Sara tu mujer no le llamarás Sarai. Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces podemos ver que también Sara recibió la promesa. Ahora, entonces, explico todo esto para que nosotros podamos entender por qué el Señor estableció en la iglesia. Porque en el antiguo pacto, el pueblo del Señor es Israel. Pero en el nuevo pacto, la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios es Israel. Y en el nuevo pacto, la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Mire qué hermoso es esto. Entonces, aquí es donde comienza a desarrollarse, amén, a desarrollarse el nuevo pacto del Señor para incluir a los gentiles en el pacto que solamente tenía Israel. Por eso es que en Efesios capítulo 2, verso 12 dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lucas 2:28 también dice que para luz para los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel vino y nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesús establece un nuevo pacto y la iglesia en el nuevo pacto, la iglesia se convierte en el pueblo
de Dios en este mundo, y ahora ya incluye a los gentiles, a quienes el Señor está predicando ahora la promesa. Amén. A quienes el Señor les está ahora ofreciendo el llamamiento para que acepten un nuevo pacto, para que acepten el llamamiento. ¿Por qué? Porque Dios no desea que la humanidad vaya a la condenación eterna, y para ello Dios presenta su plan de salvación a los humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vayamos al libro de Mateo para que usted vea, por la desobediencia del pueblo de Israel, en el libro de Mateo capítulo 21. Libro de Mateo capítulo 21, para la gloria del Señor. Verso 43, Mateo 21, 43. Aquí encontramos nosotros cómo Dios expresa en su tristeza la desobediencia de Israel, y dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El pueblo de Israel, que tenía la promesa, ahora es mandado hacia el mundo y está a la misma altura de los gentiles por su desobediencia, por su desobediencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a poner una hoja extra aquí. Aquí tenemos la línea del tiempo. Aquí tenemos el nacimiento de nuestro Señor. 33 años y medio después muere el Señor en la cruz del Calvario. Aquí tenemos el inicio del tiempo del Señor. Aquí tenemos el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 17, más o menos 890 años antes de Cristo. Amén. El pueblo de Israel caminó con el Señor por mucho tiempo, pero cuando nosotros llegamos aquí a la época del libro de Segunda de Reyes, amén, que es un libro que fue escrito, cuenta la historia más o menos entre los años 896 y 590. Libro de Reyes cuenta la historia, amén, de su pueblo Israel en un periodo de tiempo, amén, entre el año 896 al 590. Aquí es que cuando se comienza a dar la máxima expresión de la desobediencia del pueblo de Israel. Mire, estamos aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y es aquí cuando se comienza a expresar se piensa a dar la máxima expresión de la desobediencia del pueblo de Israel. Y es aquí cuando comienza el profeta Isaías a predicarle al pueblo de Dios más o menos 760 años antes de Cristo. Luego viene y aparece el profeta Jeremías, más o menos 629 años antes de Cristo. Luego viene el profeta Daniel también, que vive aproximadamente 607 años antes de Cristo. Luego viene el profeta Ezequiel, que vive más o menos 595 años antes de Cristo. Amén. Y así seguimos hasta que llegamos al profeta Malaquías, que vivió más o menos 400 años antes de Cristo. Aquí, 400 años antes de Cristo. Estos 400 años antes de Cristo es lo que nosotros llamamos como los años del silencio. Mire, si usted ve la Biblia, le voy a mostrar esto para la gloria del Señor. Si usted ve la Biblia en el libro de Mateo, entre el libro de Malaquías, aquí tenemos el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Termina el libro de Malaquías y aquí hay una hoja en blanco. Esta hoja en blanco que usted ve aquí simbolizan los 400 años
de silencio. En estos 400 años, el Señor nunca más volvió a hablar al pueblo de Israel por su desobediencia. ¿Por qué? Porque el pacto sería anulado para el pueblo de Israel, y a partir del Nuevo Testamento comienza el nuevo pacto. Tuvo Dios que dejar de hablar con el pueblo de Israel 400 años de silencio para poder anular un pacto y dar inicio a un nuevo pacto. En este pacto que nosotros encontramos en el libro del Antiguo Testamento, amén, vayamos de nuevo al libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Amén. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, amén. O leamos desde el verso 11 para que usted lo comprenda mejor. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, los gentiles, los que somos nacidos de mujer, pero que no pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros somos llamados incircuncisión. Amén. Somos gentiles, llamados gentiles por nuestra descendencia en la carne. Entonces la palabra dice que nosotros éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, se da por viejo el pacto antiguo y comienza un nuevo pacto que ahora incluye a todos los gentiles. Amén. Hago esta ilustración para que usted vea todo lo que conlleva el nacimiento de la iglesia del Señor. Amén. Nosotros a veces no nos imaginamos todo lo que Dios ha hecho para establecer su iglesia. Este es el principio de la iglesia. Este es el principio de la iglesia. Amén. Entonces, el Señor ahora comienza a trabajar con la iglesia, y al igual que lo hizo con Israel, el Señor comienza a dar mandamientos. Los mismos mandamientos que Dios le dio a Israel, ahora el Señor comienza a dárselos a su pueblo, que es la iglesia. Amén. Sino para que usted vea, vayamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, para la gloria del Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 19. Amén. Verso 6 dice la palabra, dice así. Hablando de Israel, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que Dios quería de Israel? Dios quería sacerdotes. A Abraham, Dios le dijo que haría de él reyes, que haría de ellos naciones. Amén. Esa misma promesa Dios se la dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Sara y también se la dio a Jacob. Ahora, con el nuevo pacto, toda esa promesa viene para la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, para que usted lo vea. Primera de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros, dice en la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que dice. Vosotros que en otro tiempo, dice, no eras pueblo, pero ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, lo mismo que el Señor pidió para Israel, ahora lo mismo el Señor nos dice a nosotros, que somos un real sacerdocio, nación santa. Mire. ¿Y cuál es el propósito de Dios llamarnos a nosotros? Dice que anunciemos las virtudes. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, Dios nos pide que anunciemos las virtudes de su plan de salvación al ser humano, para que muchos otros gentiles puedan ser salvos y venir y pertenecer a la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, que Dios estableció con su nacimiento y que nosotros encontramos en Mateo capítulo 16, verso 18, que dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay fuerza alguna que pueda detener la iglesia del Señor. No existe demonio alguno que pueda detener la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos creemos en la promesa del Señor Jesús? ¿Cuántos creemos en la promesa? En el nombre de Jesús, deseo que esta pequeña enseñanza sea de bendición para tu vida. No es fácil estudiar la palabra del Señor. Amén. Recuérdese que no estamos leyendo la palabra del Señor, la estamos estudiando. Y para poder estudiar la palabra, necesitamos dedicarle mucho tiempo a este santo libro. Necesitamos dedicarle mucho tiempo para poder nosotros tener el entendimiento pleno que nos va a dar la confianza de saber que lo que hemos creído es la verdad del Señor. Paz de Cristo, mis hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida. Y a usted, hermano y amigo, que aún no ha aceptado al Señor Jesús, yo le invito en el nombre del Señor, dé ese paso de fe, y acepte ese pacto que Dios hizo con Abraham y que ahora el Señor lo está transfiriendo también al pueblo gentil que somos nosotros, todos aquellos que no somos descendientes de Israel. Amén. Acéptelo y Él le dará la salvación eterna. Aleluya. Arrepiéntase de cualquier cosa mala que usted haya hecho en la vida. Acepte al Señor como su único Dios y como su único Salvador. Bautícese en el nombre del Señor Jesús. Bautícese en el nombre del Señor Jesús para el perdón de todas esas maldades que posiblemente usted haya hecho. En el nombre del Señor, estoy seguro que el Señor le va a dar la virtud y el don del Espíritu Santo para que los frutos del Espíritu comiencen a florecer en su vida. Yo le dejo con esa invitación y busque al Señor ahora que aún hay tiempo. Habló para ustedes su hermano y amigo, hermano Brito, y en el nombre de Jesús le doy las gracias al Señor y hasta la próxima, si Dios lo permite.